Un funcionario abrió el registro civil y tachó un nombre con tinta negra. La hoja fue sellada y archivada en una oficina del Estado. Ese nombre pertenecía a una persona viva. Desde ese momento no pudo recibir atención médica ni cruzar una frontera, porque cuando el Estado borra un nombre, no borra un recuerdo, borra una persona. El edificio no estaba oculto ni abandonado. Era una construcción administrativa común, con paredes claras, pasillos estrechos y una fila de puertas idénticas. No había carteles de advertencia ni presencia policial. Nadie levantaba la voz. El lugar cumplía su función sin llamar la atención, como tantos otros espacios donde las decisiones más definitivas se toman lejos de cualquier dramatismo. En uno de esos despachos, un hombre adulto permanecía de pie frente a un mostrador de madera. No llevaba uniforme, no estaba detenido. No había sido citado para una audiencia ni para una investigación. Había venido por un trámite menor, uno de esos procedimientos que rara vez dejan huella en la memoria. Un documento, una firma, una confirmación. El funcionario revisó los papeles sin prisa. Abrió un libro grueso, encuadernado, con páginas marcadas por años de uso. Pasó varias hojas, deteniéndose en una entrada concreta. Leyó el nombre en silencio, luego tomó una pluma y trazó una línea oscura sobre él. No explicó nada, no miró al hombre. Cerró el libro, colocó un sello y lo devolvió al estante. Ese gesto breve, rutinario, perfectamente ejecutado, fue suficiente. A partir de ese momento, según los registros oficiales, la persona que seguía de pie frente al mostrador dejó de existir. No hubo notificación formal, no hubo una resolución entregada en mano. No hubo una frase que marcara un antes y un después, solo un cambio en un libro. Durante los días siguientes, la consecuencia no fue inmediata ni espectacular. El hombre regresó a su casa, comió, durmió, salió a la calle. Su cuerpo seguía ocupando espacio, su voz seguía siendo audible. Nada en su apariencia indicaba que algo esencial había sido retirado. El primer problema apareció cuando intentó recoger una receta médica. En la ventanilla, la empleada tecleó su nombre y esperó. El sistema no devolvió resultados. Volvió a intentarlo. Comprobó la fecha de nacimiento. Revisó el número de identificación. Negó con la cabeza. No era un error de conexión, no era una demora. El sistema simplemente no encontraba a la persona. Sin registro no había historial. Sin historial no había tratamiento. La negativa fue breve y administrativa, pronunciada sin énfasis. La empleada no se disculpó ni se mostró hostil. Solo repitió la misma frase, como si estuviera citando una instrucción escrita. No se puede procesar una solicitud para alguien que no figura en los registros. Ese fue el primer indicio de una situación que todavía no tenía nombre. Poco después, al intentar renovar un documento de viaje, ocurrió lo mismo. El formulario fue rechazado antes de llegar a una segunda revisión. El sistema bloqueó el trámite automáticamente. No se ofrecía una explicación alternativa ni una vía de corrección inmediata. No se trataba de una sanción, no había delito asociado, no existía una causa abierta, la persona no estaba prohibida, simplemente no estaba. En los archivos del Estado su nombre había sido eliminado y esa ausencia tenía efectos concretos. Sin registro no se podía firmar un contrato, sin registro no se podía abrir una cuenta. Sin registro no se podía demostrar residencia ni parentesco. Cada intento de normalidad chocaba con la misma pared invisible. El problema no era que alguien negara ayuda, el problema era que no había a quien ayudar. En términos administrativos no había un sujeto. En ese punto suele surgir una pregunta razonable. ¿Cómo puede ocurrir algo así sin que nadie intervenga? La respuesta no está en una conspiración ni en una negligencia evidente. Está en el funcionamiento mismo de la estructura. Los registros no son un reflejo pasivo de la realidad. Son la condición para que algo sea reconocido como real. Cuando un nombre aparece en un libro oficial, habilita una cadena de acciones, permite que otros sistemas lo reconozcan, que las instituciones lo localicen, que los procesos se activen. Cuando ese nombre desaparece, la cadena se rompe sin hacer ruido. No hay una alarma que se active, no hay un protocolo de emergencia. La ausencia no es tratada como un problema, sino como una confirmación. Durante semanas, el hombre intentó aclarar la situación. Acudió a oficinas distintas, habló con empleados diferentes, presentó documentos antiguos que aún conservaba. Cada papel era examinado con atención, pero ninguno bastaba. Los documentos personales no podían corregir un registro central.
Solo el registro podía corregirse a sí mismo, y el registro no veía ningún error. En una de esas visitas, un funcionario fue más explícito que los demás. Explicó que el sistema no podía procesar solicitudes de personas inexistentes. No lo dijo como una amenaza, sino como una descripción técnica. No había una opción en el formulario para ese caso. La frase fue pronunciada con naturalidad, como si se tratara de una limitación informática y no de una situación humana. Aquí es donde conviene detenerse un momento, porque lo que está ocurriendo no es una detención, ni un castigo, ni una expulsión. Es algo más difícil de identificar, una forma de inmovilidad legal. El cuerpo puede moverse, pero el estatus no. Y cuando el estatus desaparece, las consecuencias no son inmediatas, pero son acumulativas. Sin atención médica, cualquier problema físico se agrava. Una infección menor dejó de ser un trámite médico y se convirtió en un riesgo no atendido. Sin documentos válidos, cualquier desplazamiento se vuelve sospechoso. Sin identidad administrativa, cualquier contacto con una autoridad se convierte en un riesgo. No por lo que la persona hizo, sino por lo que dejó de ser. En este punto vale la pena preguntarse algo y te lo pregunto directamente. Si hoy un registro dejara de reconocerte, ¿en qué momento te darías cuenta? En el banco, en un hospital, en un control rutinario, la mayoría de las personas no revisa su existencia administrativa a diario. Confía en que ese estado se mantiene estable, que no requiere vigilancia constante. Pero esa estabilidad depende de decisiones que no siempre son visibles, y aquí aparece un segundo problema. Cuando alguien es arrestado hay un expediente, cuando alguien es condenado hay una sentencia, cuando alguien es expulsado hay una orden, pero cuando alguien es borrado de un registro no siempre queda constancia de por qué. La eliminación puede ser el resultado de una reorganización, de una fusión de archivos, de una corrección estadística. Puede responder a una lógica interna que no contempla consecuencias individuales. Desde el punto de vista del sistema, el procedimiento se completó correctamente. Desde el punto de vista de la persona, no hay punto de entrada para revertirlo. En los días siguientes, la situación comenzó a afectar aspectos cada vez más básicos. El acceso a servicios públicos fue restringido. La posibilidad de recibir asistencia social desapareció. Incluso acciones simples como recoger un paquete o validar una firma se volvieron imposibles. No porque alguien lo prohibiera explícitamente, sino porque no había un registro que sostuviera la solicitud. En algún momento, la persona entendió que no se trataba de recuperar un documento, sino de recuperar una condición. No necesitaba un papel nuevo, necesitaba volver a existir para el Estado, pero esa solicitud no tenía formulario. Y aquí es donde este tipo de historias se vuelven especialmente inquietantes, no por lo excepcional, sino por lo estructural. No dependen de un error humano puntual, sino de una lógica que funciona incluso cuando nadie la supervisa. El registro no duda, no interpreta, no evalúa consecuencias, solo confirma lo que tiene delante. En el próximo acto veremos cómo esta eliminación administrativa no solo afecta a la persona borrada, sino que crea un círculo cerrado. Cuanto más intenta probar que existe, más evidencia produce de que no debería estar ahí. Y cómo, en algunos casos, el sistema reconoce el problema, pero no puede deshacerlo. En teoría, cualquier decisión administrativa puede ser revisada. Existe esa idea tranquilizadora. Si algo salió mal, hay un procedimiento para corregirlo. Un formulario, una instancia superior, un archivo paralelo donde quedó constancia del error. En la práctica, esa lógica solo funciona mientras la persona que solicita la revisión sigue siendo reconocida como tal. En este caso, el problema no era demostrar que había ocurrido una eliminación. Eso ya estaba claro. El problema era demostrar que quien pedía la corrección tenía derecho a pedirla. Para iniciar cualquier trámite de revisión, el sistema exigía un número de identificación válido. Ese número, precisamente, era lo que había sido invalidado. El circuito se cerraba sobre sí mismo. El hombre volvió a la oficina donde todo había empezado. No levantó la voz, no acusó a nadie. Se limitó a explicar que figuraba como inexistente en los registros y que necesitaba corregirlo. La frase fue recibida con una expresión de incomodidad profesional. El funcionario revisó la pantalla, consultó el libro, comparó fechas, confirmó el problema. Luego explicó algo que hasta ese momento nadie había dicho con claridad.
La corrección solo podía ser solicitada por una persona legalmente registrada. No era una negativa personal, era una condición técnica. Para el sistema, la solicitud no tenía origen válido. La escena se repitió en distintas dependencias, con variaciones mínimas. En cada oficina el tono era correcto, incluso cordial. Nadie se mostraba hostil. Nadie parecía disfrutar de la situación, pero el resultado era siempre el mismo. Sin registro no hay solicitante, sin solicitante no hay trámite. A veces alguien sugería una solución informal, acudir a otra oficina, presentar un documento antiguo, hablar con un superior. Esas sugerencias no estaban escritas en ningún manual, pero formaban parte del repertorio humano que sobrevive dentro de cualquier estructura rígida. El problema era que esas vías informales tampoco podían avanzar sin una base administrativa. Los documentos antiguos, certificados, contratos, constancias, eran considerados pruebas secundarias. Podían complementar un registro, pero no reemplazarlo, y sin un registro activo no había dónde integrarlos. Cada papel terminaba archivado en una carpeta que no conducía a ninguna parte. Con el paso de los días, la ausencia administrativa empezó a generar una nueva clase de atención. No una atención de ayuda, sino de vigilancia. En un control rutinario, el nombre volvió a no aparecer. Esta vez, la ausencia no fue interpretada como una simple irregularidad, activó un protocolo distinto, no por sospecha de delito, sino por inconsistencia de datos. Una persona sin registro no encaja en los procedimientos normales, y lo que no encaja se detiene. La retención fue breve, no hubo esposas ni acusaciones. Solo preguntas repetidas formuladas con una cortesía mecánica. Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de residencia. Cada respuesta generaba un silencio incómodo. El sistema no podía confirmar nada. Finalmente, la persona fue liberada, no porque se hubiera aclarado la situación, sino porque no existía una categoría clara para mantenerla retenida. Durante la retención, nadie pudo autorizarle ni siquiera una salida al baño sin una verificación previa. La liberación no resolvió el problema, solo lo desplazó. A partir de ese momento, cada interacción con una autoridad implicaba un riesgo nuevo, no de castigo, sino de inmovilización. Cualquier verificación podía derivar en otra retención, otra revisión, otro archivo temporal. La inexistencia no protegía, exponía. Aquí conviene detenerse en un detalle importante. El sistema no estaba fallando, estaba funcionando exactamente como había sido diseñado. Los registros centrales no están pensados para gestionar excepciones prolongadas. Están construidos para confirmar, no para dudar. Cuando una entrada falta, la ausencia se interpreta como un dato definitivo. Corregir esa ausencia exige una intervención extraordinaria. Las intervenciones extraordinarias requieren una justificación clara, documentada y trazable. Pero ¿cómo documentar la existencia de alguien que oficialmente no existe? En uno de los intentos más persistentes por revertir la situación, un empleado propuso elevar el caso a una comisión administrativa. Esa comisión tenía la facultad de revisar inconsistencias graves. El procedimiento existía. Estaba previsto. Para acceder a él, sin embargo, era necesario presentar una solicitud firmada por el afectado, acompañada de un número de expediente válido. El número de expediente se asigna automáticamente al registrar una solicitud, pero sin registro personal no se podía generar una solicitud. La paradoja era perfecta. En algún punto, el hombre dejó de pedir explicaciones y empezó a observar el funcionamiento del sistema con atención casi clínica. Escuchaba las respuestas, anotaba las fórmulas repetidas, identificaba los momentos en los que el diálogo se detenía. No buscaba convencer a nadie, buscaba encontrar una grieta procedimental. Esa grieta parecía existir en un solo lugar, los archivos históricos. A diferencia de los registros activos, los archivos históricos no estaban conectados a los sistemas automatizados. Conservaban documentos antiguos, entradas manuscritas, anotaciones que no siempre habían sido digitalizadas. Allí la ausencia no era definitiva, era una posibilidad más. El acceso a esos archivos, sin embargo, estaba restringido, no por secreto sino por función. No eran espacios de atención al público, eran depósitos de memoria administrativa. Tras varios intentos, se concedió una consulta limitada.
Un empleado acompañó al hombre hasta una sala silenciosa donde los libros estaban alineados por año. Se permitió revisar entradas correspondientes a una década concreta. Durante horas pasaron páginas con cuidado, fechas, nombres, sellos. Finalmente apareció una entrada. El nombre estaba ahí, la escritura era clara, la fecha coincidía. Ese registro demostraba que en algún momento la persona había sido reconocida oficialmente. No era una solución, era una prueba. Con ese documento, el hombre regresó a la oficina central, presentó la copia, explicó su origen, señaló la contradicción. El funcionario escuchó con atención y admitió que el documento era auténtico, pero la respuesta no fue la esperada. El archivo histórico confirmaba una inscripción pasada, no invalidaba una eliminación posterior. Desde el punto de vista administrativo, ambas cosas podían coexistir. El sistema aceptaba que alguien hubiera existido en el pasado y no existiera en el presente. La prueba no era suficiente. Aquí aparece una distinción crucial. El Estado no opera sobre la verdad biográfica, sino sobre la validez actual de los registros. Lo que fue cierto no necesariamente lo sigue siendo. Y sin una resolución que reactivara el registro, la existencia pasada no tenía efecto práctico. El siguiente paso fue intentar localizar el acto administrativo que había provocado la eliminación. Si se encontraba esa decisión, tal vez podría revisarse. Pero esa búsqueda se encontró con otro obstáculo. Las eliminaciones no siempre generan un expediente individualizado. A veces forman parte de procesos masivos, depuraciones, actualizaciones, correcciones estadísticas. En esos casos, el acto administrativo no menciona nombres concretos, se limita a autorizar una operación técnica. No había un documento que dijera, esta persona debe ser borrada. Había un documento que decía, proceder a la actualización del registro según los criterios establecidos. El nombre desapareció como parte de una operación válida. Sin destinatario individual, no había a quién notificar. Sin notificación, no había plazos de apelación. El sistema había cerrado todas las salidas posibles. En este punto, es importante hacerse otra pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una estructura reconoce que existe un problema, pero no dispone de un mecanismo para corregirlo? La respuesta no suele ser una acción inmediata. Suele ser una espera indefinida. Los empleados consultados empezaron a repetir una frase distinta: estamos revisando el caso. Esa revisión no tenía calendario ni responsable visible. No se asignó un número de seguimiento accesible. La persona borrada quedó suspendida en un estado intermedio, reconocida informalmente, inexistente formalmente. Y ese estado no era neutro. Cada día sin registro acumulaba consecuencias nuevas. Multas automáticas, imposibilidad de cumplir obligaciones legales, riesgo de sanciones por incumplimiento involuntario. El sistema seguía exigiendo responsabilidades a alguien que no reconocía como sujeto. Esta es una de las formas más silenciosas de violencia administrativa, exigir sin reconocer. En el próximo acto veremos cómo esta situación, lejos de resolverse, se estabiliza, cómo el sistema aprende a convivir con la anomalía, y cómo, en algunos casos, la única salida no es recuperar la existencia, sino adaptarse a su ausencia. Con el tiempo, la situación dejó de ser tratada como una urgencia, no porque se hubiera resuelto, sino porque había encontrado una forma de permanecer. En los registros centrales el nombre seguía ausente, en las oficinas locales el caso era conocido, en la práctica diaria la persona seguía apareciendo. Esa coexistencia, presencia física y ausencia administrativa, se volvió estable. El sistema no colapsó, no emitió alertas, no activó mecanismos de corrección automática, simplemente incorporó la anomalía como una excepción silenciosa. En reuniones internas, el caso se mencionaba como pendiente. Esa palabra no indicaba una acción futura concreta, funcionaba más bien como un estado, algo que no se cierra pero tampoco se atiende activamente. La revisión seguía en curso. Ese estado permitió una serie de soluciones informales. Ninguna de ellas devolvía la existencia legal, pero algunas reducían los efectos más inmediatos. Accesos temporales, autorizaciones verbales, permisos concedidos por funcionarios que conocían el caso y decidían asumir la responsabilidad personal. Nada quedaba por escrito. Cada favor tenía un límite claro, no podía convertirse en norma, no podía ser transferido a otra oficina,
No podía sobrevivir a un cambio de turno. La vida empezó a organizarse alrededor de esa fragilidad. Cualquier trámite requería anticipación. Cualquier desplazamiento implicaba cálculo. Cualquier contacto con una institución exigía evaluar el riesgo. No de castigo, sino de bloqueo. La persona aprendió qué oficinas evitar, qué horarios eran menos problemáticos, qué funcionarios estaban dispuestos a escuchar. Ese conocimiento no era legal ni estable, dependía de relaciones humanas dentro de una estructura que no las reconocía oficialmente. En términos administrativos, seguía sin existir. En términos prácticos, sobrevivía. Aquí es donde la historia suele perder dramatismo. No hay un momento de revelación ni una resolución clara. Lo que aparece es algo más difícil de narrar, la normalización del problema. El sistema es especialmente eficaz en eso. Una vez que una anomalía no amenaza su funcionamiento general, puede ser absorbida, no corregida, sino integrada como ruido de fondo. El error deja de ser una prioridad. En algún momento llegó una comunicación breve desde una dependencia central, no anunciaba una decisión definitiva. Informaba que el caso había sido evaluado y que, dadas las circunstancias, no era posible reactivar el registro sin una base documental adicional. No se especificaba qué documento faltaba. No se ofrecía un plazo. No se indicaba un recurso alternativo. El mensaje cumplía su función, cerraba el intercambio sin resolver nada. Desde el punto de vista administrativo, el asunto quedaba agotado. La persona podía seguir intentando, pero ya no existía un canal formal para hacerlo. Cada nuevo intento era redirigido al mismo punto muerto. La revisión había concluido sin resultado. Este tipo de cierre es común en estructuras complejas. No adopta la forma de una negativa explícita. Se manifiesta como una imposibilidad técnica. Nadie dice no, todos dicen no es posible. La diferencia es importante. Con el paso de los meses, la ausencia empezó a producir efectos secundarios menos visibles. No solo impedía acceder a servicios, sino que generaba inconsistencias nuevas, obligaciones automáticas que no podían cumplirse, notificaciones dirigidas a un nombre que ya no figuraba en los registros activos. El sistema reclamaba a alguien que oficialmente no existía. Esa contradicción no activaba una corrección, generaba penalizaciones, multas administrativas, advertencias formales, riesgo de sanciones adicionales, no por una acción, sino por una ausencia. Aquí se revela una de las lógicas más duras del funcionamiento administrativo. La responsabilidad no siempre requiere reconocimiento. Puede exigirse incluso cuando el sujeto no está plenamente constituido en el sistema. La persona borrada era responsable sin ser existente. En algún momento se planteó una alternativa extrema, solicitar una nueva inscripción como si se tratara de alguien distinto, un nuevo nombre, un nuevo número. Una identidad administrativa reconstruida desde cero. La propuesta no era ilegal, era excepcional. Aceptar esa vía implicaba algo concreto, renunciar a la continuidad, aceptar que para el Estado la persona anterior había terminado definitivamente. No habría corrección del error, habría reemplazo. La decisión no se tomó de inmediato, porque esa solución no devuelve lo que se perdió, lo sustituye. El problema ya no era solo práctico, era estructural. ¿Qué significa aceptar una nueva existencia administrativa cuando la anterior fue eliminada sin explicación? ¿Qué ocurre con los derechos acumulados, con las responsabilidades previas, con la historia reconocida? El sistema no contempla esas preguntas. Ofrece opciones funcionales. Reactivar no era posible. Sustituir, sí, este punto marca un límite claro. No hay victoria ni restitución. Solo adaptación. Algunas personas aceptan esa adaptación, otras no pueden hacerlo. En ambos casos, el sistema sigue funcionando. No necesita resolver cada anomalía para mantenerse operativo. Aquí conviene detenerse y mirar el conjunto. No estamos ante un error aislado. Estamos ante una forma específica de poder administrativo, la capacidad de definir quién es legible para la estructura y quién no. Esa definición no requiere intención maliciosa. Se produce a través de procedimientos válidos. Una vez que un nombre es eliminado, su ausencia adquiere una inercia propia. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es revertirla. Cuantas más dependencias se ajustan a ella, más costoso resulta corregirla. La anomalía se estabiliza. En este punto, quizás te preguntes algo esencial. ¿Cómo termina una historia así? La respuesta es incómoda porque no ofrece cierre narrativo. No hay una resolución clara.
No hay un reconocimiento oficial del daño, no hay una restitución completa. Lo que hay es una coexistencia prolongada entre una persona real y una estructura que no la reconoce plenamente. En algunos casos, con el tiempo, se produce una corrección tardía, un cambio normativo, una auditoría profunda, una reorganización que reabre archivos antiguos, pero incluso entonces la restitución nunca es total. El periodo de inexistencia deja efectos permanentes. En otros casos, la ausencia se vuelve definitiva, no porque nadie lo decida activamente, sino porque el sistema deja de considerarlo un problema. La historia que acabas de escuchar no es excepcional por su rareza, lo es por su claridad. Muestra, sin dramatización, cómo una estructura puede producir consecuencias extremas a partir de actos mínimos. Una línea trazada en un libro, un sello aplicado correctamente, un archivo devuelto a su lugar. Nada de eso parece violento, nada de eso parece peligroso, y sin embargo define quién puede recibir ayuda, quién puede moverse, quién puede ser reconocido. Antes de cerrar, te dejo una última pregunta, no como advertencia, sino como constatación. Si mañana tu nombre dejara de aparecer en un registro central, ¿sabrías a qué puerta llamar primero? Porque cuando el Estado borra un nombre, no siempre hay un camino claro para volver a escribirlo.